Bienvenidos a una nueva entrevista Quit para el canal cultural de Jenny el Ateneo. En esta oportunidad estamos en comunicación con Mariano Sigman, autor del Poder de la Palabra, su más reciente libro, que lo tengo acá. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Tengo que tener mucho cuidado con las palabras que voy a usar. Sí, viste, en casa de herrero cuchillo de palo, dicen, así que no, Sí. sin cuidado. Eh, Mariano convirtió las preguntas que nos hacemos sobre nosotros mismos en un oficio. En este libro él habla sobre cómo razonar mejor, cómo tomar mejores decisiones, explica un poco cómo es la memoria, las ideas, qué pasa con las emociones. Él es como que no es que enseñe a que seamos grandes pilotos de nuestras mentes, pero sí a entrenarlas mejor. Y eso es una de las cosas más interesantes que tiene el libro, que por cierto es muy interesante, Mariano. Bueno, muchísimas gracias, Flor. Sí, ahí. De hecho, me acordé mientras decías esto que viste que uno de los títulos que tenía el libro era Aprender a pensar. Sí. Eh, que cuando ibas sacando la idea de la memoria, las decisiones, el razonamiento, me acordé que eso estaba en el corazón de lo que yo quería escribir. Creo que así como está, digamos, estamos muy acostumbrados y está muy de moda el que podamos tener gente que nos ayude en algunos lugares de la vida, por ejemplo, en el desempeño físico, en el desempeño musical, o que alguien nos enseñe ni que hablar en el desempeño cultural y de conocimiento. Tenemos profesores por un montón de cosas. El ejercicio de la vida mental como espacio genérico, digamos, de cómo pensamos, cómo vivimos y cómo experimentamos nuestras emociones, qué tipo de decisiones tomamos, cómo poblamos nuestras voces interiores, las voces, que es una suerte de eufemismo para el pensamiento, es algo que está librado un poco a la suerte de cada uno, y es algo que ocupa una buena parte de nuestras vidas. Yo no intento nunca bajar la idea de que da igual lo que pase en la vida real y que en última instancia todo es un tema de interpretación mental. No es así. Hay circunstancias adversas, hay circunstancias fáciles, pero dentro de eso tenemos siempre cierto rango para poblar el habitáculo mental de distintas maneras. Pero eso es algo, como te digo, que está como muy poco entrenado y el libro en algún lugar tiene que ver con eso, tiene que ver con una exploración de indagar la mente como si fuese ese viaje, como aprendimos a recorrer el espacio, aprender a recorrer el espacio mental. Bueno, una de las cosas que decís se ve reflejada en el libro, que parte de la base que vos mezclás la ciencia con anécdotas de tu vida personal que te han ayudado a entender mejor tu mente, digamos, ¿no? La mente. Bueno, es que tú y ahí está justamente, siempre en la psicología estuvo, es decir, la psicología tiene un problema que es que estudia un objeto que no sabemos exactamente qué es. Es decir, no sé, hay ciencias, la ciencia de la atmósfera estudia la atmósfera, sabemos lo que es la atmósfera, podemos entenderla mejor o peor, pero sabemos lo que es, la química estudia las moléculas, sabemos lo que son las moléculas, pero la mente es una suerte de eufemismo para algo que es un intangible, es algo que es difícil de entender exactamente qué es. Y de hecho, uno, de alguna manera, indaga la mente de otra gente a partir del lenguaje, justamente, o a partir de la mirada, de las expresiones, uno trata de adivinar qué es lo que la otra persona piensa, qué es lo que la otra persona siente. Eso en general en la vida es una especie de oficio recurrente, ni que hablar en la maternidad o en la paternidad, en situaciones donde uno trata de adivinarlas, en situaciones donde es mucho más confuso, porque a lo mejor tenés un recién nacido que no habla y llora y tratas de entender por qué llora. Esa es la pregunta de qué le pasa en la mente a ese niño o a esa niña que está llorando. Y entonces, eh, en ese ejercicio mismo, es decir, quiero decir, la persona, el padre o la madre que está tratando de entender qué le pasa, por qué se ríe alguien, por qué se ríe su hijo, por qué se llora, o qué anhela, o qué desea, o qué teme, está haciendo psicología, está tratando de entender la mente de otra persona. Y en ese viaje vos ves que indefectiblemente ahí se mezcla casi como la mente que cada uno mejor conoce, que es la propia, y cada uno de alguna manera proyecta ideas sobre las mentes ajenas que tienen que ver con cómo nosotros pensamos, con cómo nosotros sentimos, y eso que pasa en cada uno de nosotros pasa en el oficio de la psicología. Siempre es un poco indefectible
el mezclar, el tratar de entender cómo funciona el razonamiento, cómo funciona el pensamiento, cómo funcionan las ideas, con cómo funcionan mis ideas, mi razonamiento. Por supuesto, uno tiene que salir de eso, pero el que fue uno de los grandes fundadores de la psicología, que es William James, que fue un contemporáneo de Freud en la psicología sajona, que fue una psicología más de investigación, era sobre todo un gran maestro de lo que se llama la introspección. Es alguien que piensa bien sobre sus ideas, piensa bien sobre el pensamiento, y de hecho un linaje científico que ahora está tremendamente en boga, que es la inteligencia artificial, que Sí, florece a mitad del siglo pasado con el famoso Alan Turing, el de la película, que es este gran matemático inglés que estuvo en Bletchley Park, sí. salvándonos, digamos, o salvando a los aliados de la guerra contra los nazis, y él inventa la inteligencia artificial, y si vos lees los textos artificiales, él trata de pensar cómo hace una máquina para pensar cómo hace una máquina para pensar, y lo que utilizaba era su propio pensamiento. Entonces él reflexionaba y se preguntaba, bueno, ¿cómo hago yo para sumar? Es algo que sale, parece 4 más 7, pero ¿cómo funciona mi cabeza para hacer eso? Y entonces, en esa algoritmia introspectiva, él trata de proyectarla, en este caso, no a mentes ajenas, sino a máquinas, y así se funda la inteligencia artificial. En cualquier caso, la idea de emular mentes empieza siempre con la observación de la mente de cada uno de nosotros. Es un poco indefectible. Vos en el libro en un momento decís que es muy importante a veces para generar conversaciones ir de preguntas puntuales y no de preguntas generales, incluso para, por ejemplo, saber algo sobre la vida de tus hijos, no preguntarles cómo te fue en el colegio, por ahí preguntarles cómo te fue en esta materia específicamente, como que puntualizar, focalizar ayuda un montón. Así que lo voy a aplicar también en la Dale. entrevista. Empecemos por el poder de la palabra. Decís que las palabras se eligen como se elige un vestuario, que un color determina lo que por ahí y podés llegar a generar en el otro y lo que podés decir. ¿Por qué? Bueno, porque parte de todo el descubrimiento que yo cuento en el libro es que uno piensa primero el lenguaje como algo para comunicar ideas que ya tenés. Sí, Pero lo que yo cuento en el libro es que el lenguaje no comunica las ideas, sino que forja las ideas. Y entonces, es decir, de alguna manera uno se empieza a creer las historias que uno cuenta. Y de hecho así funciona la memoria y así funciona el relato que uno se va haciendo las cosas. Entonces, para dar un ejemplo concreto, un nene sale de la cancha, su equipo perdió y sale medio ofuscado y empieza a dar patadas entonces, el padre o la madre le preguntan qué pasa, y dice, bueno, estoy enojado porque perdió el equipo, y dice, bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque yo hubiese querido que sea de otra manera, bueno, cuando querés que las cosas sean de otra manera, mejor no estás enojado, lo que estás es triste. Y entonces le prestan otra palabra para describir aquello que le pasa, y justamente lo importante de esto es que esa nueva palabra cambia no solo el diagnóstico que uno hace de sus propias emociones, sino qué hace uno con eso. En vez de dar patadas, uno dice, bueno, necesito que me des un abrazo, efectivamente, estoy triste, dame un abrazo y con eso se remedia. Y este ejemplo, estoy como mucho más visible en el mundo infantil, está plagado en el mundo adulto, donde muchas veces uno se da cuenta que por ejemplo, uno está triste por algo, en relaciones de pareja, típicamente, o está asustado, pero uno no lo expresa así, lo expresa como enfado, y esas palabras que uno expresa cambian la realidad, porque cambian nuestra gestualidad, cambian cómo los demás nos entienden, y entonces ahí se da una cantidad de malentendidos, donde un bueno, montón perdóname, de... vos lo decís en un capítulo posterior, hablás también de la resignificación de la emoción, ¿no? Ahí cuando el chico está diciendo, entiende que por ahí está triste y no enojado, está resignificando el sentimiento, puede ser. Sí, porque nosotros tenemos esa idea de que un sentimiento es algo automático, estoy triste o y además de que esas cosas tienen valencias automáticas, la tristeza es mala, la alegría es buena, y uno en la vida va aprendiendo que eso no es así. Por ejemplo, uno se sube a una montaña rusa, uno tiene miedo, pero eso lo disfruta, o uno va a un restaurante y uno come picante y eso es nocivo y es un sabor malo, pero uno lo disfruta, o uno corre hasta el límite y en ese límite uno siente dolor, pero ese dolor es placentero y uno lo disfruta. O, por ejemplo, uno va a dar no sé, una entrevista de trabajo muy difícil, o uno va a una cita que tiene mucha expectativa, y entonces uno siente miedo, pero ese miedo puede reinterpretarlo y decir, qué bueno que está lo que me está pasando. Y entonces la idea de esto es justamente es que vos no cambiás lo que te pasa, no intentás negarlo, ni apagarlo, ni silenciarlo, lo que tratás es de darle otra narrativa. Te pasa de repente, vos seguís sintiendo las mismas mariposas en el estómago, pero decís qué linda que es la vida en la cual Claro, pasan este tipo de cosas. Y esa narrativa, justamente, a donde yo voy no es solo cómo se la contás a otra gente, no es solo como, sino que ponerle esa historia a aquello que te está pasando
cambia cómo lo experimentás, cambia qué haces con eso, cambia cómo eso repercute en tu cuerpo. Y entonces ahí es donde viene que las palabras de alguna manera definen en gran medida cómo queremos mostrarnos hacia el mundo y cómo nos mostramos hacia nosotros mismos. Decías montaña rusa y me acordé de la metáfora, perdón, la anécdota que contás de tus sobrinos en el vuelo ese que tuvieron, en el vuelo en el avión, Sí, porque al final, viste, hay historias que te das pequeñas que vuelta. terminan, Sí, terminan de encajarte cosas que vos pensabas en el libro, hay muchas de esas, ¿no? Como que a veces necesitas el ejemplo, ¿no? Entonces esto es algo que yo conocía la teoría, la conocía bien, de hecho, pero un día sí, la historia es que yo venía en vuelo, el vuelo empieza a moverse, yo siento miedo, siento mucho miedo, de hecho, como mucha gente que siente miedo en el avión, y venía con mis sobrinos atrás, eran chiquitos, tenían que tener 5 y 7 sí. años, no me acuerdo, eran chiquitos. Y entonces yo pensé, estos deben estar muertos de miedo, y me giro para decirle, está todo bien, no pasa nada. Cuando yo estaba muerto de miedo, están estos dos con los brazos levantados gritando, montaña rusa, montaña rusa. Entonces, Sí. ahí yo entendí, claro, es decir, en realidad, la verdad es que la experiencia en avión es muy segura, o sea, los aviones vuelan 1 millón de aviones por día, la probabilidad es extrema, es más difícil que te pase algo en un avión que en una montaña rusa. Y sin embargo, uno se sube a una montaña rusa y uno ese placer lo disfruta, y uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué no disfruto el mismo placer? Que de hecho mucha gente lo disfruta, hay gente que va en auto muy rápido y disfruta ese placer, hay gente que el movimiento del avión también lo disfruta, hay gente que le gusta la tormenta en un barco, hay gente que no le gusta nada de eso. Pero yo justamente no quiero ir a esto es disfrutable o esto no, porque es algo muy personal, sino que las cosas tienen distintas interpretaciones y cosas que muchas veces uno presume, esto es indefectiblemente malo, es indefectiblemente triste o es indefectiblemente asustadizo, nos damos cuenta que empieza a haber un cierto rango de reinterpretación en el cual uno puede cambiar la titulación de la experiencia que uno tiene y al cambiar como uno la titula, también uno está cambiando cómo la vive. Ahí vuelve a la idea que te contaba antes, las palabras no cuentan cómo estamos, las palabras terminan definiendo cómo estamos y cómo nos sentimos frente a la misma experiencia, frente a, digamos, una experiencia inequívoca que podamos tener. Ahora, ¿qué opinas vos sobre esa frase que también se dice mucho, que lo que importan no son las palabras, sino los hechos? Es que ahí es donde te estaba contando antes, porque cualquier idea cuando la llevas al límite se vuelve ridícula, ¿no? Entonces, eh, digamos, y esto yo lo cuento en el libro, justamente. O sea, el libro se llama, el título del libro es El poder de las palabras, y yo como cuento siempre, porque me parece importante remarcarlo, por obvio que sea, que las palabras tienen un límite enorme en su poder. Yo puedo, digamos, conjeturar todo lo que quiera que voy a volar, digamos, y no lo voy a hacer, puedo conjeturar todo lo que quiera, que voy a correr los 100 metros en 3 segundos, no sé, el récord del mundo es Sí. 10, digamos. Que no lo sepa, no lo voy a hacer, por más de que lo infle a palabras hasta el infinito. Entonces, por supuesto, las palabras, digamos, tienen límites muy claros respecto de aquellas cosas que pueden conjeturar y que no pueden conjeturar. ¿Dónde entra entonces el cómo uno convive en esta idea, que es una idea ridícula de pensar algo y se va a hacer posible? Eso no funciona así. Pero lo que sí es cierto, y esto nos ordena mucho, es el contrario. En general, pensar que algo no puede pasar es una buena manera de que no pase, porque ahí empieza una tautología en la cual uno entra en un relato consistente. Entonces yo digo, por ejemplo, es imposible que yo aprenda inglés, no voy a aprender inglés no porque sea imposible, sino porque en el momento en el cual yo decreto que eso es imposible, no voy a hacer nada de lo que haga falta para hacerlo, para aprender, y entonces se va a convertir en una suerte de profecía autocumplida. Entonces ahí tenés donde el lenguaje, para decirlo de manera, el lenguaje no habilita, pero sí frena, si querés. Esa es la simetría, o sea, el lenguaje puede establecer barreras muy claras. Por otra parte, en casi cualquier disciplina de la vida, diría en todas en realidad, uno puede mejorar. Uno puede mejorar su inglés, uno puede mejorar cómo toca un instrumento, uno puede mejorar cómo se relaciona con los demás, uno puede mejorar su memoria, uno puede mejorar cómo lee, uno puede mejorar su rendimiento deportivo. Es decir, salvo excepciones que además son dificilísimas de encontrar, uno siempre puede mejorar. Por Sí. supuesto, cuánto podés mejorar es una cuestión que tiene límites estructurales muy claros del cuerpo humano, del cuerpo de cada uno de nosotros, pero justamente uno suele confundir y uno suele, que forma parte de cómo funciona el pensamiento, que es que como que sacamos conclusiones extremadamente rápidas, el decir, por ejemplo, yo no seré ningún fenómeno del deporte, lo cual, probablemente, lo cual es cierto, porque a lo mejor no tengo esa condición, pero eso es muy distinto de la frase que uno se suele profesar, que es yo no sirvo para el deporte, o yo no puedo mejorar el deporte, o el deporte no es lo mío. Porque una vez que uno hace esto, uno cambia algo, que es decir, mira, a lo mejor probablemente yo nunca voy a ser un gran campeón de básquet porque no tengo la altura, pero si quiero jugar, lo puedo jugar, y si quiero mejorar, lo voy a mejorar, y llegaré hasta, digamos, un límite que es mucho,
que tiene mucho más rango del que uno piensa inicialmente. Entonces, yo Sí, creo que acá tenés una especie de relación entre los hechos y las palabras. Tienen una cierta armonía donde a veces una frena a los otros y a veces los otros frenan a uno. sí, vos decías que, bueno, que la mente es más maleable de lo que pensamos y que lo que nos falta por ahí es motivación. Sí, pero yo cuando digo estas cosas en realidad no son como, esto lo aclaro, creo que es importante aclararlo, que es que no es que son arengas o conjeturas, es decir, es ciencia. Hay ciencia que muestra, digamos, Sí, sí, la creencia que la gente tiene sobre lo que puede cambiar y una medida real de cuánto puede cambiar. Y es un hecho que todo el mundo, no todo el mundo, pero la gran mayoría de la gente subestima cuánto puede cambiar de las cosas. ¿Por qué? Porque la gente tiene una expectativa. ¿Qué es lo que cambia a medida que pasa el tiempo? Es la expectativa de cuán fácil debería ser eso. Nosotros pensamos que de chicos mejorábamos cosas con extrema facilidad y nos olvidamos que de chico esas cosas que pensamos que nos costaron muy poco nos costaron mucho. Es decir, el chico que toca bien el piano pasó muchas horas en el piano. Lo que pasa es que tenía un montón de tiempo, vivía del aprendizaje, era un profesional del aprendizaje. Uno después es adulto y tiene una vida con un montón de exigencias, tenés trabajo, tenés una cantidad de circunstancias que tenés menos tiempo para dedicarle a mejorar cosas, y entonces uno lo quiere hacer muy precipitadamente y uno ve un tutorial de YouTube que entonces tratás y decís, no me funcionó, y uno muy rápido abandona, cambiando la idea cierta de que para mejorar algunas cosas hace falta bastante esfuerzo por es imposible mejorar esto. Por eso, otra cosa que es importante es otro error, por ejemplo, las palabras. La gente dice, yo quiero aprender algo, quiero aprender piano, quiero aprender francés. La gente en general muchas veces no querés aprender francés, lo que querés es saber francés o saber piano. Y es muy distinto porque para aprender algo hace falta amar el proceso del aprendizaje de ese algo. Y cuando claro. uno encuentra esas cosas en las cuales justamente te sentís motivado porque el proceso de transformación te da placer, pero que no es lo mismo que querer dormir y que te pongan el chip y que de repente, como el de Matrix, salís sabiendo algo. Lo que querés es ir viendo cómo te transformás y vas adquiriendo ese saber. Cuando uno realmente quiere, desea y anhela aprender algo, en general uno lo aprende. Cuando uno quiere saber algo y confunde saber algo con aprender algo, te da pereza y te da fiaca, entonces uno no tiene motivación y entonces por lo tanto en general uno no lo aprende. Y también decís que el cerebro tiende a volver a los lugares donde ya estuvo. O sea, lo comparás con los viajes, ¿viste esa gente que viaja siempre a los mismos lugares? Sí, o el nene que quiere comer siempre lo mismo, o que quiere que le cuenten siempre el mismo cuento. Hay una especie de equilibrio, hay una cosa en teoría del aprendizaje, que de hecho también está muy en boga en inteligencia artificial, que se llama el equilibrio entre exploración y explotación. Sí, Entonces, vos podés pensar, pero lo podés pensar como te vas a una ciudad que no conoces, y vas a un restaurante y te gustó bastante, perfecto. Al día siguiente, ¿qué haces? ¿Volvés al mismo o vas a buscar otro? Ahí estás viendo el equilibrio entre exploración y explotación. Explotación es decir, bueno, conocí este, me gustó, vuelvo y ya está. Y exploración es decir, me gustó, pero probablemente haya otro que me guste más. Y además, aunque no me guste tanto, voy a ir descubriendo la diversidad y las cosas, entonces ahí estás explorando. Y en general uno varía, la gente varía en esos parámetros, pero cada persona a lo largo de la vida también va variando. Y los chicos son muy exploratorios y a medida que nos volvemos más adultos, empezamos a explotar un poco más. Y justamente los hábitos son como el arquetipo de la explotación, son aquellas cosas donde uno, a veces sin darse cuenta, uno adquiere un saber o una rutina o un funcionamiento y lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos al punto tal de que forma parte de algo idiosincrático en nuestra vida. Y justamente aquellas cosas que no se piensan y una de las que menos pensamos es qué pensamos. Es decir, uno se levanta a la mañana, casi todo el mundo se levanta a la mañana y tiene algún tipo de idea que es un poco repetitiva. Esa idea puede ser lo que sí. tenés que hacer en el día, o puede ser cómo está el tiempo, o puede ser, y en general, y después salís a la mañana, te lavas los dientes, vas caminando, y mientras vas caminando empiezan a aparecer ideas en la cabeza. Y esas ideas son como el mundo en el cual uno convive otra vez, es esta idea de, es la película que te estás armando. Y esa película no suele, otra vez, varía mucho, pero no suele ser como una comedia dulce y agradable. Suele ser como una especie de lugar muy exigente, un lugar de reproche, un lugar de las cosas que no hiciste, un lugar de todas las cosas que te hubiese gustado que salgan de otra manera. Es raro que uno se levante a la mañana y que diga qué lindo que es estar vivo, simplemente respirar y ver, y que haya plantas alrededor, y que haya gente que me quiera acá alrededor, y que el sol que está lejísimos irradie ondas que llegan. Es como muy raro que uno tenga como ese sentido de gratitud hacia la vida y de apreciar. Y entonces
cuando yo digo la mente suele convocar a ciertos lugares sin que nosotros nos demos cuenta, que son lugares que a veces son turbulentos y que a veces nos deprimen o nos dan ansiedad, Sí. y que raramente pensamos que tenemos cierta injerencia o cierta capacidad para cambiar estas cosas, que no se cambian simplemente por quererlas, sino que se cambian trabajándolas como cualquier hábito. También decís que, que las palabras influyen en nuestra expresión corporal. Sí, y al revés, es decir, uno cuando, si pensémoslo en un espacio de las palabras que es el más claro, para mí el más fácil, eso que es las emociones, ¿no? Como uno lo Sí, piensa, es decir, la imagen típica es, pasa algo en el mundo, no sé, a alguien que querés le pasa algo feo, entonces pasa un hecho en el mundo, ese sí, hecho vos lo pensás y cuando lo pensás evoca un sentimiento que es el sentimiento de tristeza y entonces el cuerpo naturalmente expresa eso. Llorás, bajas la cabeza, empiezas a respirar más profundo, te duele el pecho, y uno siente, ese es el orden en el cual uno siente que viven las emociones, ¿no? Pasan cosas y es una especie de reacción, primero mental y después corporal a esas cosas. Pero lo que sabemos es que, hay un experimento, yo lo cuento en el libro, es un experimento muy sencillo, que si uno agarra un lápiz y hace así, y entra a darle así, sí. en el gesto de la sonrisa, por un segundo uno se siente bien. Y Mejor, ahí hay sí. algo que es muy La simple, pero pre- es muy sorprendente, que es vos podés, yo sé que no pasó nada bueno, pero el mimetismo de simplemente haber hecho el gesto de la felicidad induce por un segundo, es efímero, después eso por supuesto no dura, pero induce la sensación de felicidad. Y entonces lo que tenés es como una especie de proceso de resonancia. Lo puedes pensar, hay muchos fenómenos así. Por ejemplo, vos prendes un fuego, la madera se enciende, pero ese fuego empieza a prender el fuego al lado y eso se va como propagando hacia los otros árboles. Y de repente un árbol se enciende porque se encendió el fuego de los que estaban al lado. Entonces, lo mismo uno lo sabe con la risa, de repente estás en un lugar donde la gente se empieza a matar de risa y vos no sabés qué es lo que pasó, pero te sentís bien y te reís. Y esa risa es una risa que viene de gesticulaciones que empiezan en los gestos de los demás, que uno los imita y en la imitación de ese gesto de repente uno empieza a sentir una emoción que en realidad se dispara de la nada. Y lo interesante es que eso además puede ser inconsciente, por en el caso consciente uno puede decir, bueno, yo veo que la gente se ríe, pero a veces vos estás al lado de alguien que se ríe, vos no sabés que esa persona se rió, y de repente como que te empezás a sentir gracioso, bien, que hay algo, y claro. te preguntan por qué. No lo sé, porque vos no entendés qué es lo que disparó esa emoción, y lo que lo disparó fue una posición corporal. Entonces, las palabras se expresan en el cuerpo se expresa en las palabras. Eso te da una idea de que como que el cuerpo del pensamiento, ahora como el pensamiento como volviéndose tangible, empieza en este Sí. círculo en el cual el pensamiento se forma en palabras, pero las palabras cambian las ideas y todo eso vive a través de una resonancia que ocurre en el cuerpo. Mariano, hablas mucho sobre también el poder de la conversación, que me recordó mucho a un ensayo muy bueno, que no sé si lo habrás leído, de Stevenson, eh, que tiene todo un capítulo dedicado al arte de conversar. Bueno, muchos ensayistas tienen por supuesto, ese tema en su obra. Ahora me pregunto, ¿cómo haces para conversar de la manera en que vos lo recomendás, ¿no? A través de la ciencia, digamos, en tiempos de grieta? O sea, ¿cómo buscar consenso en un momento donde esa palabra prácticamente no existe? Vos hablás de que existen Sí, distintas personalidades con rasgos, están las opiniones extremas y los grises de alta confianza, por ejemplo. sí, mira, yo creo que primero ayuda a pensar que la mala conversación no es exclusiva del espacio político. La mala conversación funciona entre hermanos, entre parejas, entre padres e hijos. Es decir, la mala conversación o una forma de la mala conversación ocurre otra vez cuando uno en un hábito o un automatismo muy repetitivo se convoca ese espacio, que debería ser un espacio de indagación, de exploración, de descubrimiento, de intercambio de ideas, con un ánimo que es mucho más confrontativo. Y entonces ahí la conversación lo que es básicamente una especie de ensayo de una pelea, digamos, y tiene el tinte que tiene una pelea. Si vos querés acercarte a pelear con alguien, te vas a pelear, ya sea con palabras, con cuchillos, con palos. Si vos querés acercarte a alguien en un ánimo de conversación, que es entender, descubrir, no estar de acuerdo, pero justamente no ofenderte si te dicen algo que es distinto a lo que pensás, al revés, sorprenderte y bienvenirlo
y como hasta maravillarte de por un rato poder ver el mundo a través de los ojos de otra persona, que es como lo que es increíble la conversación. Entonces la conversación funciona. Y otra vez, esto es en el plano no solo en el plano político, sino, por ejemplo, otro ejemplo para mí de los más famosos de conversación fallida son las conversaciones, las peleas de tráfico. Una Claro. persona choca, le roza el auto al otro, no pasó nada, te rozaron el auto. O sea, es como algo que, si vos lo pensás, qué sé yo, o sea, se va a arreglar, y aún si no se arregla, definitivamente no vale si tenés a los pies de atrás que se peleen, se caen a piñas. Es Sí. decir, salvo muy poca gente que sí le gustará eso, el resto de la gente dice, bueno, se me fue la vaina. Y entonces la pregunta es, ¿por qué se te fue la vaina? Se te fue la vaina porque justamente hay una reacción corporal que la tenemos grabada hace mucho tiempo, en el cual cuando uno se siente agredido, uno quiere responder a esa agresión, uno convoca la ira, uno empieza a reinterpretar otra vez toda la realidad, otra persona se acerca y vos pensás que se acerca a pegarte, o a lo mejor se acercaba a consultarte, y uno pasa lo que hablábamos antes, que es que la ira no es solo la expresión de cualquier emoción, no es solo la expresión de un sentimiento, sino que es un filtro mediante el cual uno interpreta la realidad, que es inflacionario. Bueno, las Entonces, redes sociales se parecen bastante a peleas de tráfico. sí, las redes sociales tienen esa índole, justamente porque además hay un montón de cosas que lo facilitan, que es que, digamos, hay un montón de sentimientos que ayudan a que las cosas no exploten. Por ejemplo, vos ves a la otra persona, si la otra persona se siente mal, en general te frenás, pero las redes sociales son un hervidero porque justamente tienen todo lo que es necesario y están hechas justamente para eso, porque convocan y de eso viven. Es decir, viven de alguna manera de algunas, por lo menos. Es decir, Twitter en gran medida es un lugar de enorme expresión de la idea. Hay como una idea de que todas las grandes redes son como la expresión de algún pecado capital, ¿no? Entonces Netflix es la pereza, Instagram es la vanidad, Twitter es la ira, Globo o alguna de esas es la gula, bueno, X videos o Pornhub es la lujuria, quiero decir, como que cada uno y justamente son muy efectivas ¿Esa idea porque de dónde tocan, es, perdón? no Esa. sé, es como una idea medio ya pública, quiero decir, es como, Ah, o sea, yo creo que la cuento en el libro, yo la vi alguna vez, es como no sé, son ya casi un aforismo, digamos, al libro, no sé ah, de no quién la es. recuerdo. Ah, mira. Pero quiero decir, es como no, circula por ahí, no sé, por eso. En todo caso, y hay como muchas empresas que entienden eso, que si vos tocas algo, es decir, si yo justo hoy hablaba con una gente libreros, ¿no? Y decíamos, nosotros vendemos algo que la gente no pide, que son libros, ¿no? O sea, y nosotros le decimos de Claro, repente, mira, pero la gente, quiere decir, naturalmente pide comida, pide ropa para no tener frío. Nosotros de repente a alguien que se le ocurre, no sé, a Rowling se le ocurre que a la gente puede gustarle una historia de un mago que es un pibe que y se lo ofrece a alguien que no lo pidió, no es alguien que está pidiendo. En cambio, Twitter es algo que te da algo que la gente quiere, que es un lugar, desde ancestralmente, un lugar para expresar la ira. Instagram te da un lugar para expresar la vanidad. Entonces, por eso son tan efectivos y por eso son también tan adictivos y por eso muchas veces terminan siendo también tan nocivos. Pero volviendo a lo de la conversación, lo que yo te quiero decir es que parece muy difícil, pero no es tan difícil. Es un cambio de predisposición. Y ese cambio de predisposición es más fácil pensarlo fuera de la esfera política, porque de esa esfera es más fácil pensarlo en la esfera privada, digamos, de cómo uno conversa con su pareja, cómo uno, y cuando, en ejemplos muy simples, ¿no? O sea, no sé, ella llegó tarde y ella suele llegar tarde, entonces a mí me enoja, entonces cuando viene, entonces y yo voy a conversar, pero yo ya no me doy cuenta antes de pensar que no voy a conversar, lo que voy a hacer es reprochar. Y si quiero reprocharle, a lo mejor está bien, y si ella me quiere reprochar a mí también, pero lo que quiero decir es, está bien que no confunda eso con una conversación. Y claro. después, a lo mejor, si lo que quiero conversar significa tratar de entender qué le pasó, por qué, cómo se sentía. A lo mejor ella se siente muy mal y le pasó algo, o yo me siento. Entonces, la conversación tiene que ver con tratar de evocar algo que no es tan difícil de evocar, que es ese deseo a través de entender qué le pasó a la otra persona y poner ese deseo por encima del deseo de tratar de convencer. Y lo último, hay una cosa que es muy incipiente, que a mí me parece muy interesante, que es la siguiente. Además, como es un tema que todo el mundo habla, pero justo eso creo que no se dice tanto, que es el chat GPT. Entonces, a mí no me interesa tanto en esta conversación nuestra el chat GPT en tanto de qué es lo que hace el chat, si es bueno, si no, si es capaz sino qué es lo que nosotros hacemos con él. Y lo que me parece más interesante es que la gente no reflexiona es que una razón por la cual muchos se pasan en el chat GPT es porque es una conversación muy agradable. Es decir, vos Claro. le empezás a decir cosas, le decís, porque ese lugar de indagación, decís, ¿sabes qué? ¿Qué hubiese hecho Borges si hubiese visto hoy
el mundial, y cómo dice, es como se me acaba de ocurrir una idea y se la pregunto a alguien con ese espíritu completo de tratar de pensar que a lo mejor alguien sabe algo que yo no sé y que querría saber. Entonces ChatGPT me responde, y me responde algo que no está bueno. Y yo no le digo, no, sabes que eso es una, le digo, en general la respuesta es, está bueno, gracias por lo que me dijiste, la gente le agradece más al ChatGPT que a otra persona, porque justamente estás en ese modo en el cual te vinculás con ese objeto sin animosidad, salvo el que lo quiere Sí, como sí. crear, pero que es justamente esa otra actitud. Pero si no, lo que estás tratando justamente estás apreciando la oportunidad de vincularte con alguien que tiene una visión distinta sobre las cosas. Y justamente eso saca cosas muy buenas en vos, porque empezás a hacerle preguntas y esas preguntas son creativas. De hecho, por ejemplo, yo uso el chat GPT, pero lo uso para encontrar mis preguntas. Entonces le pregunto algo, me dice algo, le pregunto otra cosa, después le pregunto otra cosa, y después lo que hago es corto todo lo que yo le dije y todo lo que yo le pregunté al chat me sirve para no tanto lo que me respondió, sino todo lo que yo fui sacando en ese proceso de indagación, me doy cuenta que son como las preguntas que me interesaban, en las que quería saber, y entonces me ordena justamente, es una manera que yo tengo que ordenar el pensamiento. Y me parece Mariano, justamente... sí. Sí, No, perdón, no. sí, sí. No, pasa que tengo muchas preguntas y quiero Decime, no, abarcar mejor. todo, ¿viste? No, Vamos. hay un momento que hablas sobre cómo tomar decisiones, decís que usás el ejemplo del ajedrez, que sirve mucho anotar a veces las cosas para poder interpretarlas mejor, y decís que existen las decisiones por intuición y por razonamiento, y que no son tan distintas. ¿Cómo se distingue eso? ¿Cómo se distingue qué? ¿Cómo se distingue ¿Cómo una se intuición? distingue una decisión tomada por el razonamiento? Bueno, esa cada uno de nosotros la distinguimos, ¿no? Es muy fácil porque la distinguís, o sea, la diferencia fundamental, lo que la gente en general no ve, es decir, nosotros tenemos una introspección bastante limitada. Nosotros Sí, vemos de nuestro propio pensamiento algunas cosas, pero otras no. sí, Cuando vos vas caminando, tu cerebro está haciendo una orquesta increíble para mantenerte en equilibrio y de todo sí, ese proceso tremendo vos no ves nada, salvo que de golpe haya como una especie de piedra con la que te tropezás, en el cual el cerebro ahí sí empieza a mostrarte todo tu proceso mediante el cual vos corregís algo que no formaba parte de ese patrón que estaba ya más o menos estereotipado. Todo el resto no lo viste, pero todo el resto del cerebro estuvo todo el tiempo funcionando como una máquina, digamos, óptima o casi óptima para resolver un problema tan complejo que de hecho no hay robots que sean capaces de hacer eso. O sea, caminar es muy difícil. De hecho, tenemos máquinas que son increíblemente buenas jugando al ajedrez, pero no tenemos máquinas que caminen bien. mm, Eh, no parece, eso es lo que se llama la paradoja de Moravec, que hay problemas que parecen muy sencillos, pero computacionalmente son tremendamente complicados. Entonces, las intuiciones forman parte de un cuerpo de conocimiento que uno tiene, conocimiento estadístico, es decir, uno tiene, por ejemplo, un ejemplo claro son las intuiciones sociales. Uno tiene un montón de experiencia social, tanto experiencia personal como experiencia en la historia de la vida. O sea, nuestros genes acumulan información sobre que nos predisponen a ciertas reacciones. Si viene alguien corriendo amenazante con un cuchillo a un nene chiquito que nunca vio eso, va a esquivarlo, y va a esquivarlo aunque nunca lo haya visto, porque tiene un cuerpo de conocimiento que le permite entender a partir, porque está codificado en nuestros genes, que hay ciertos gestos que resultan amenazantes. Eso forma parte de la intuición. La intuición forma parte de todo un cuerpo de conocimiento que tenemos, pero que no sabemos que lo tenemos. Ya sea porque lo adquirimos, porque alguna vez nos vino dados, entre comillas, en nuestro sistema operativo, digamos, del cuerpo de sí. conocimiento de nuestros genes, o sea porque es conocimiento estadístico que hemos adquirido interactuando en muchos dominios de la vida y que forma parte de lo que se llama un conocimiento implícito, conocimiento que no sabemos que tenemos, pero que lo usamos todo el tiempo para funcionar de manera adecuada. Entonces, cuando una persona siente algo, no sé, pues los casos muy claros son en el deporte, me gusta trabajarlo, ¿no? Como un futbolista decía, y sabía que me le iba a tirar a la derecha. No es mágico eso. El cerebro está tratando de decidir dónde tiene que tirarse y para eso tiene información, pero esa información no es explícita. La información que tiene es dónde mira el jugador, cómo curvó el hombro, y el jugador va sabiendo que hay como una cierta regularidad que más o menos se corresponde con eso. Podemos pensarlo en el truco. De repente una persona te canta falta en vido y vos tenés que tomar una decisión de si querés o no y tenés una corazonada de que la otra persona no tenía y que era un bluff y que te estaba... Esa corazonada no es una invención, sino que viene de haber jugado mucho al truco, haber visto y haber sacado algo donde vos
tu cerebro está calculando, está haciendo cálculos basados en el historial de datos que tiene y resuelve, pero de una manera donde no te está contando a vos cómo funciona esa decisión. Eso es una intuición. En cambio, si en vez de eso vos haces un cálculo en que decís, bueno, no sé, ¿cuántas cartas de mano hay? Hay 270 manos, de las cuales 12 tienen 33. La probabilidad de que tengan 33 es 1 en 270, entonces voy a... Eso, ahí vos, y decís, me conviene verla porque es muy improbable que tenga eso. Ahí vos entendés cuál es el cálculo que vos estás haciendo para tomar una decisión, y entonces eso forma parte del pensamiento explícito, de las decisiones deliberadas, donde vos ponés los argumentos que te hacen elegir algo en la mesa y vos sabés por qué estás eligiendo algo. Lo que yo cuento es, en la intuición, que parece una índole muy distinta, no lo es tanto, porque tu cerebro también está usando un montón de información, solo que la información que utiliza tu cerebro para tomar esa decisión está en la esfera del pensamiento inconsciente. Entonces el cerebro te comunica el resultado y te dice, hace esto, y además en general no te lo dice en palabras, sino que te lo dice a través del cuerpo. Por ejemplo, vos vas a jugar y de repente viene una sensación mala y decís, siento que no. Eso es tu cerebro que te está avisando, mira, me parece que esta es la opción mala y te conviene hacer otra opción. Y de hecho hay un montón de experimentos muy lindos, los que hizo los originales es un neurocientífico que se llama Antonio Damasio, donde él hacía eso, hacía como experimentos en los cuales vos tenías que elegir de mazos de cartas y uno iba adquiriendo información y había un momento en el cual la gente sentía, iba a agarrar de uno y sentía mejor no, mejor del otro, y era correcta ese cambio, pero ellos te decían, es como que lo siento, no lo sé, pero en realidad ese sentimiento venía de haber visto durante mucho tiempo cuánto pagaba uno, cuánto pagaba el otro, y haber hecho la inferencia estadística correcta sobre ese proceso. Uno de los, porque también Mariano en el libro ahí tiene muchos dibujos, vamos a decir gráficos. Me llamó mucho la atención el de Kiki versus Boba, pero bueno, que hay que leer el libro para entender lo que estamos hablando. Cómo uno llega a distinguir cuál es Kiki y cuál es Boba. ¿Viste cuando el Sí, sí, ejercicio sí. que pusiste? ¿Lo recordás? Sí, sí, claro, lo recuerdo, además lo he usado mucho, pero podemos hacerlo, o sea, yo te digo una forma así, Sí. qué sé yo, como esto, o una así, y te pregunto cuál es Búho y cuál es Kiki entre estos, para hacerlo acá, casi todo el mundo pensaría, casi seguro que este es Kiki y que este es Búho. Y otra vez, eso parece que es así, pero vos no entendés por qué, y es como, y justo ese caso uno entiende por qué, que tiene que ver con que uno asume, cuando uno produce sonidos, la boca adquiere una forma, y cuando uno produce lo que se llama, de hecho, las vocales redondas, se llaman así, que son la O, la A, U, que son las en las cuales uno abre grande tanto el aparato fonológico como los filtros fonológicos que están en los labios, comparado con los que se llaman las consonantes percusivas, o sea, ataque, la T, la K, la P, que son sonidos que uno percibe que se cierra el paladar. Percibe. Bueno, pero Entonces, para vos es obvio, pero para los no, no, para mí normales. tampoco es obvio eso. No, No, bueno, yo pero conozco la nunca explicación, conozco el la truco, pero explicación, claro. pero para mí, por supuesto que tampoco es obvio eso. Justamente eso forma parte del conocimiento intuitivo, en el cual, pero es un conocimiento intuitivo que yo a veces lo hago con cientos de personas y todo el mundo está de acuerdo. Más dice como que no puede ser de otra manera. Es obvio que este es Buba y que ese es Kiki, pero cuando me preguntas por qué, y justamente ese es un buen ejemplo porque ahí lo que ves es el cerebro haciendo, es lo que yo tengo un colega que se llama Dan Ariely, un amigo, colega con el que trabajé, que es un gran escritor además, tiene un libro que tiene un título que se llama, en inglés no es cómo está traducido, pero en inglés es Predictably Irrational. Entonces, esta idea de que somos irracionales muchas veces, pero no es que hacemos cualquier cosa, hacemos algo muy definido, muy previsible y muy estereotipado. Como por ejemplo, todos pensamos que el nombre de esto tiene que ser una manera y que el nombre de este tiene que ser otra manera, o un montón de ejemplos parecidos, donde lo que uno empieza a descular o a ver es cómo funciona el razonamiento. Y por supuesto, cada persona tiene su manera de pensar, Sí, pero dentro de cierto patrón común que forma parte de lo que conocemos como el pensamiento humano. sí, y hay otro capítulo muy interesante que es el de la memoria, que, que habla sobre el palacio mental, que a veces sirve mucho más para recordar cosas, que decís que la memoria no es una foto, es un cuadro en movimiento, que la vamos editando. Sinceramente, ese me pareció incluso te digo que yo lo estoy aplicando lo del palacio mental, porque hay ejemplos de cómo hacer para recordar mejor. Mi pregunta Sí, es, sí, decía una pregunta, no, perdón. no, que breve, pero ¿por qué un recuerdo es persistente y hay recuerdos que no lo son? O sea, ¿qué hace el cerebro para que recordemos siempre lo mismo y otras veces no? Sí, o sea, esa pregunta es difícil en realidad. Uno puede dar ideas sobre eso, pero
Lo primero, creo que es importante para entender, y eso va a servir a explicar. Lo otro es que uno es su memoria. Y yo sé que existen frases, viste, como hay frases como somos lo que comemos, o somos lo que pensábamos, o somos lo que recordamos, son Sí, como frases muy hechas, pero sí, por eso quiero decirla en qué sentido la digo. William James, justamente te contaba antes, sí, digamos, como uno de los grandes primeros pensadores de la psicología contemporánea, moderna, en su libro, que es este libro muy fundacional, es un clásico, como te diga, El origen de las especies de Darwin, un libro de esa índole, ¿no? El origen del pensamiento. Hace un experimento mental que para mí es muy interesante, que es, imagínate, te vas a dormir, que de hecho es parte como del miedo de por qué muchos de los chicos no les gusta dormir, porque como, imagínate, ¿qué va a pasar durante la noche? Y parte de lo que va a pasar durante la noche es que imagínate que te borran todos los recuerdos, y te despertás a la mañana y no te acordás todas las sí, cosas que te acordabas. ¿No? Porque uno tiene miedo, ¿no? Como de soltar la memoria. Entonces te vas a dormir y no sabes, te vas a levantar como... Es mucho más claro en las anestesias, eso. La gente se anestesia y tiene miedo de cuando te levantás, ¿cómo haces para volver a ese lugar en el cual recordás todas las cosas? Y lo que cuenta William James, que es lo interesante, es que si eso pasase, si uno perdiese todas sus memorias, uno deja de ser quien es. Porque no solo no te acordás, digamos, quién sos, o sea, tu nombre, ni el nombre de tus hermanos, ni de tus hermanas, ni sí, de tus padres, ni de tus hijos, sino que tampoco te acordás qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, a quién querés, a quién no querés, qué cosas haces y qué no haces, qué cosas estás de acuerdo, qué ideas te parecen buenas. Es decir, todo aquello que define quién somos, la identidad en ese sentido, si yo soy una persona que priorizo, no sé, la amistad, o que me parece más importante otras cosas, o que soy medio, trato de ser risueño, no sé, cualquier cosa de esas está guardado en mi memoria. Entonces la memoria es la identidad, la memoria, sí, y por eso entender porque uno piensa, cuando uno escribo la memoria, estoy escribiendo como mi pasado, pero no estás escribiendo tu pasado, estás escribiendo tu presente y tu futuro también, porque estás escribiendo justamente quién sos, es como una autobiografía. Y entonces, cuando uno entiende esto, también uno entiende que en esa autobiografía hay ciertas recurrencias que tienen que ver con justamente cómo uno se define frente a uno y cómo uno se define frente al mundo. Entonces, otra vez, doy un ejemplo muy clásico que es una persona va caminando por la calle y se tropieza. Ese es un hecho de la realidad. Esa persona se tropezó. Pero la gente no suele guardar eso en la memoria, ni suele contarle eso a fin de día con una persona que habla. La gente llega a fin de día y cuenta, no sé lo que me pasó hoy, estaba re distraída, iba caminando, y entonces uno ahí ya le puso un ingrediente que forma parte de una interpretación, es una narrativa, es una historia, es una biografía en la cual uno empieza a condimentar, sí, sí, adjetivar, poner personajes. Y entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que son muy difíciles de olvidar? Esas son aquellas cosas que entran en el centro de la narrativa, son cosas que están un poco como vinculadas con todos. Esta es una de las maneras, por eso se entiende, esto es más fácil de entenderlo en el origen de las memorias, hay una cosa que se llama la amnesia infantil, que está en el capítulo este que vos contás, que es que en lo que es los periodos más fundacionales de nuestra vida, que son los primeros 3 o 4 años, uno no se acuerda de nada. Y uno no se claro, acuerda de nada justamente porque esos recuerdos no los amalgamás en historias, que son historias que las podés contar como parte de tu relato. Entonces, esta es una parte. La segunda parte es que las historias que quedan muy grabadas porque yo hago la analogía con Google, es como que, es que, como que cualquier cosa que vos pienses aparecen relacionadas a eso. Entonces no es tanto que están tan guardadas, sino que las evocás con cualquier cosa. Es como, ¿sabés? Como cuando una persona está muy obsesionada, por ejemplo, con, no sé, una expareja, ¿no? Entonces, si vas caminando por acá, decís, uy, por acá caminaba con ella. O si hay un olor, ese es el olor de... O ves algo en el supermercado y dices, esto es lo que no le gustaba. ¿Y por qué? Porque esa persona que uno recuerda irradia a tantas cosas que si esto está agarrado con una emoción muy fuerte, no importa cuál sea lo que está pasando en tu experiencia mental, todo eso eventualmente te puede llevar a un punto que es el punto de la memoria. Entonces, aquellas cosas que quedan muy grabadas contra la intuición no es como que están en el disco duro grabadísimas, sino que son cosas que tienen un montón de ramas y que se conectan con un montón de situaciones. Y por ejemplo, si uno piensa en las que son las memorias más famosas, que son memorias desde buenas y malas. Por ejemplo, casi todo el mundo se acuerda septiembre del 2001, dónde estaba y con quién, pero no eso te acordás con quién estabas y dónde estaba la sí, 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 luz. sí, Y también uno se acuerda, no sé, en la final ahora del Mundial, o la final del Mundial 86, los que seamos más grandes. Es decir, hay como ciertos momentos de emotividad muy alta en los cuales justamente en esa memoria sacas como una especie de narrativa en la cual queda guardada con un montón de cosas que ni siquiera asocias. Y cualquiera de esas cosas dispara la memoria. Entonces, esta es una idea de qué hace que algunas cosas queden muy, muy enganchadas. Es una mezcla de como una especie de intensidad emocional, eso las arboriza mucho más,
y por otro lado, el que entren dentro del relato. Porque, y cierro con esto, a mí me sirve mucho pensar estas cosas en la infancia, pero son iguales en la adultez. Un nene chiquito vive un día y cuando a lo mejor viene la mamá de trabajar, llega y le cuenta, mami, hoy hice esto, hoy me pasó esto, hoy me lastimé, hoy me golpeé. Fíjate la relevancia de esa frase, porque está diciendo de las 10 horas que me pasaron hoy, todo lo que viví, lo que comí, lo que no comí, Sí. lo que vi, el programa que vi, el resumen que quiero hacer para contárselo a alguien es ese. Y esa instantánea, esa foto, es aquello que se va a acordar ese nene o esa nena por días, quizá por meses y quizá por años, porque hizo ese trabajo de edición, de recortar toda su realidad y decir de todo esto, esta es la narrativa que yo quiero guardar. Y uno entiende en algún momento que uno sobre eso tiene algo de injerencia, que podemos elegir qué contar y entender que cuando estamos eligiendo qué contar a alguien, estamos indefectiblemente un poco construyendo nuestra propia biografía. Y Mariano, por último, para terminar, te quiero preguntar, hablamos de tantas cosas que suceden acá en esta torre de control, creo que vos la llamás torre de control, ¿no? No sé, al cerebro digo, ¿en qué momento descansa? ¿En qué momento se No, no resetea? descansa. Bueno, No o descansa. sea, descansa en un momento, o sea, en uno solo, ahí que es cuando se acaba todo de verdad. Y ahí probablemente descanse. Uno siente, es decir, uno sí descansa, el cerebro no para nunca, ni el Sí, corazón, es muy interesante. Me acordé del escritor, hay un escritor ahí contemporáneo, esto es un poeta americano, estos, que tiene un poema muy lindo sobre donde dice, somos como que somos muy vulnerables, como tenemos esa percepción, el tipo hace una especie de elogio al corazón, dice, no para una vez, o sea, no se equivoca, late durante 72 veces por minuto durante toda tu vida y no deja de hacerlo ni una vez. sí, pero hay una parte del libro que vos decís que hay un momento, por eso lo pregunto también, que el cerebro como que empieza como a divagar, cuando sale como que está caminando, como que baja un cambio, bueno, debería encontrar la cita, pero como que hay un momento donde que lo comparás con algo, bueno, no, la verdad que se me fue en este momento, pero No, por eso sí está bien, pero eso es otra cosa. Ahí el cerebro literalmente no descansa, en realidad. No descansa ni siquiera ante el sueño. O sea, el cerebro ante el sueño está tremendamente activo, está haciendo sí, cosas que son muy importantes, está claro, reverberando, está haciendo toda una cantidad de operaciones. Eh, lo que sí, digamos, no es exactamente lo que digo en el libro, pero tiene que ver con esto. Yo lo que lo diría es, el cerebro a veces necesita descansar de nosotros mismos. Y eso pasa en cualquier relación. O sea, una relación de pareja hay un momento en el cual uno necesita descansar del otro. Los hermanos, viste, van juntos y le pasan, cuando hay una desgracia, es una desgracia para los dos, cuando se mudan los dos, cuando se van de vacaciones. Es decir, como, y hay un momento en sí, que un momento tienen que descansar cada uno, ni que hablar los mellizos, y que cada uno necesita. Eso se da también con uno mismo. Es decir, el cerebro todo el tiempo está prestando atención a aquello que nos pasa, a ok. nuestro dolor, a nuestros anhelos, a nuestras decisiones, a nuestros miedos. Y eso genera un montón de fatiga. Y muchas veces uno incita eso, porque justamente te golpeas y entonces uno le duele el codo, otra vez es muy típico, entonces uno empieza a llorar y es como el cerebro está pidiendo ayuda y está tratando de decirle al mundo, presten atención, tengo dolor, y para que todo el mundo deje lo que está haciendo y que lo atiendan a Sí, uno. Pero lo que el cerebro no piensa es que cuando hace eso, también se está cansando para pedirle atención a los demás, también está pidiendo atención a uno mismo. Entonces, hay un momento en el cual dice, mira, ¿sabes qué? Relajo. O sea, y por relajo quiero decir, o sea, es como, viste, como a veces pasa también en el dolor, o pasa mucho, como yo hacía mucho deporte, en un momento hacía bastante fisioterapia también. La fisioterapia te duele, o sea, te trabajan, o la elongación, son cosas corporales que duelen y el cerebro como que te resistís y querés sí, sí, como sí. resistirte a eso, te duele más, y hay un momento en el que aflojás y decís, bueno, dejo ir por un momento, o sea, y como que pasan otras cosas en el universo, o sea, no, el estiramiento de mi tendón no es lo único, también hay, no sé, hay gente llorando en otro lado, hay estrellas pulsando, hay un lugar en el que está lloviendo, hay un desierto, hay viento ahí, y tratás justamente de, en tu paisaje mental, sacarlo del foco de tu propia experiencia, y eso relaja mucho, eso, o sea, eso genera esa situación en la cual te ablandás. Es pliance en inglés, ablandarse, ¿no? Como aflojarse un poquito. Y uno lo siente en el cuerpo, pero eso mismo pasa en la mente, que es el momento en el cual uno abandona ese vínculo tan fuerte del cerebro observando y tratando de cuidar y tratando de pensar que todo lo que ocurre en el universo es lo que pasa en nuestra propia experiencia mental, a diluirla un poquito en el cosmos, que es un ejercicio típico de la meditación, o sea, esto que estoy diciendo es como uno de los principios básicos
de la meditación, que tiene que ver con, justamente con, de hecho, mindfulness tiene que ver Sí. justamente con llenar la mente digamos, de esos lugares, sacarlo de esos lugares tan obsesivos, que es mi propia idea, primero simplemente a la repetición de la respiración, al tráfico que circula, un ruido por ahí, y eso es muy relajante. Cuando uno logra hacer eso, ahí me tomo tu metáfora de siento que el cerebro, la mente descansa durante un rato, de uno mismo. Un poco. Bueno, Mariano, te quiero, bueno, agradecer mucho por esta entrevista para Jenny el Ateneo y decirte que, bueno, que te felicito porque también está muy arriba en ventas el libro. Así que Gracias. se ve que la gente necesita leer ese tipo de cosas. Muchísimas gracias. Bueno, saludos.